Neville Goddard, 8 de noviembre del 68. El conocimiento de Dios. Anoche me dormí reflexionando sobre dos pensamientos que son paralelos entre sí. Uno es de las cartas de Pablo a los Corintios y el otro del Evangelio de Juan. Pablo dijo: no puedo dirigirme a ustedes como hombres espirituales, sino como miembros de la carne, bebés en Cristo. Les alimento con leche, no con alimento sólido, porque no pueden tomarlo. Y en el Evangelio de Juan, el personaje central dijo: aún tengo muchas cosas que decirles, pero no pueden soportarlas ahora. Cuando desperté esta mañana, mi mente estaba llena del conocimiento de Dios. Esto no es fácil de hablar o de aceptar, pero si eres un buen estudiante de las Escrituras sabrás que lo que te digo es verdad. En el libro del Génesis se dice que Adán conoció a Eva, su esposa. Que ella concibió y dio a luz a Caín diciendo: lo hice con la ayuda de Jehová. Y en el libro de Lucas, se nos dice que cuando el ángel le dijo a María que concebiría y daría a luz un hijo, María preguntó: ¿cómo puede ser esto viendo que no conozco varón? Las palabras conocer, conoció, preconocimiento, o preconoció, se usan como un eufemismo para el acto creativo. Y el que realiza este acto es Jehová. Ahora, se necesita al hombre para expresar todo, ya sea malo o bueno, verdad o error. Esto también es cierto con el poder creativo de Dios. Se nos dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, el poder creativo de Dios, a quien has enviado. De nuevo encontramos la palabra conocer. Cuando Dios despierta su poder creativo que envió al mundo como hombre, ese hombre realiza el acto matrimonial, espiritualmente. La mayoría de los conocidos por él no saben que están embarazados hasta que dan a luz el poder creativo de Dios y se conocen a sí mismos como la personificación del Señor Jesucristo. Uno que estuvo con él todo el tiempo dijo: muéstranos al Padre y estaremos satisfechos, y él respondió: he estado tanto tiempo con ustedes y aún no me conoces, Felipe. En otras palabras, me sigues y me sigues, pero no estás listo para recibirme, porque yo soy espíritu y tú me estás viendo como un hombre de carne. Estos son misterios que no podía contar, porque sabía que serían demasiado difíciles de soportar. Ahora, el conocimiento de Dios requiere una entrega completa de uno mismo. Hay variaciones de esa entrega en la persona que es conocida, así que no todos reciben la impresión de Dios en su máxima extensión. El que se entrega completamente recibe el don del apostolado, que es el orden más alto en el cuerpo de Dios. Ese está calificado para ser enviado y hablar desde la experiencia. Los profetas, maestros, sanadores y obradores de milagros lo contarán de oídas, pero todos hablarán de la impresión, basándose en lo que les sucedió. Pero el que viene como apóstol lo hace porque estuvo en la presencia del Señor y se entregó tan completamente que habla desde la experiencia, y dice: el que me envió está conmigo. He aquí, somos uno. El acto creativo en el nivel más alto es un abrazo, una fusión completa de los dos, donde uno se derrite y se vuelve uno con el otro. Yo sé eso. Yo que respondo al nombre de Neville, y mi Padre a quien los hombres llaman Dios, somos uno. Él me envió, sin embargo está conmigo, porque no estoy solo. Habiendo despertado esta mañana con mi mente desbordante del conocimiento de Dios, supe que debía decírtelo, lo aceptes o no, y no debes juzgar a nadie en cuanto a si está calificado para creerlo o no. Me siento como Jeremías, cuando dijo: si digo, no lo mencionaré ni hablaré más en su nombre, hay en mi corazón como un fuego ardiente y estoy cansado de contenerlo y no puedo. En el capítulo 8 de Romanos, se nos dice: a los que Dios preconoció, tuvo esta intimidad con ellos antes, los predestinó para ser conformes a la imagen de su Hijo. Ten en cuenta ahora, que el Hijo es el que refleja la gloria de Dios y es la imagen expresa de su persona. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Tu entrega completa te lleva al punto de glorificación mientras reflejas la gloria de Dios. No estoy hablando de ti como un hombre nacido de carne, sino como espíritu, porque Dios es espíritu. En la edición actual del Saturday Evening Post,
Hay un artículo escrito por un antropólogo inglés que menosprecia la Biblia, afirmando que enseña cosmología. Pero la Biblia no enseña cosmología, astrología, astronomía o biología. Se ocupa de una sola cosa, y esa es el plan de redención de Dios. La Biblia cuenta cómo el espíritu sale de esta cosa biológica llamada hombre, que es uno con Dios pero dotado de un poder creativo dentro de sí mismo. No es algo que sea un cuerpo animado, sino un espíritu vivificante. Como el Padre tiene vida en sí mismo, ha dado a lo que saca, vida en sí mismo, para que uno pueda hablar en el nombre del Padre, sabiendo que es el Padre. Dios se engendra a sí mismo en el sentido de que saca de estos llamados cuerpos animados, imágenes de sí mismo que están dotadas de espíritu vivificante. Las Escrituras no tienen nada que ver con este pequeño cuerpo de carne y sangre, que es una parte eterna de la estructura del universo. Mientras estaba animado por un espíritu de Dios, el cuerpo conoció horrores más allá de los horrores, pero nada podía salir de él. Entonces se tomó la decisión de hacer al hombre a imagen de Dios, y se cometió el acto creativo. ¿Cómo hice a mis hijos a mi imagen? Plantando mi germen en aquello que estaba preparado para recibirlo. Luego, en la plenitud del tiempo, aquello que llevaba mi imagen salió dotado de cierta independencia. Eso es solo una sombra de lo que Dios hace, porque cuando Adán conoció a Eva ella concibió y dijo, he engendrado un hombre con Jehová. Esa es la traducción literal del hebreo. Los que tradujeron la Biblia añadieron las palabras, con la ayuda de, pero estas palabras no están en el manuscrito original. Para dar a luz a un hombre por Jehová, cuyo nombre es Yo Soy, debes sacar tu propio maravilloso Yo Soy. Y cuando te conozcas a ti mismo como el poder creativo de Dios, tu trabajo estará completo. Entonces, sabiendo que eres la imagen perfecta de Dios, serás enviado como un apóstol para desempeñar el papel del poder creativo de Dios. El acto se realiza espiritualmente de la misma manera que se comete el acto matrimonial aquí en la tierra. Pero hay niveles dentro de niveles dentro de niveles del cuerpo de Dios. Ahora, aquellos a quienes Él preconoció, significa aquellos a quienes impregnó y predestinó. Si una mujer es impregnada, está predestinada a llevar la imagen de aquel que la impregnó. Esa es una manera simple de decirlo. Luego aquellos que están predestinados son llamados y justificados. Justificación significa absolución divina. No importa lo que un individuo haya hecho, es completamente absuelto, porque no podría haberlo hecho si no hubiera estado realizando la voluntad de Dios. Y al final todos son glorificados y dirán, devuélveme la gloria que es mía, la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuera. Ahora reflejo la gloria de Dios. No físicamente, pero me conozco a mí mismo como la imagen expresa de su persona. Uso la palabra, persona, deliberadamente, porque Dios es hombre a pesar de nuestros antropólogos o científicos, que piensan en términos de una fuerza impersonal. Los místicos saben que Dios es hombre. Los grandes poetas lo saben. Tú eres un hombre, Dios no es más, aprende a adorar tu propia humanidad. Cuando estuve en presencia del Señor resucitado, no era alguna abstracción peculiar. Era amor infinito, sin embargo era hombre. Después de hacerme una pregunta muy simple, respondí con bastante honestidad. Entonces conocí el momento de la impregnación divina cuando me volví uno con Dios. El poder infinito me envió de vuelta con las palabras, abajo con los aristócratas. Esto no es algún orden social, sino cualquier ritual, credo o ceremonia, que interferiría con tu acceso directo a Dios. Sé que no había necesidad de formar una organización para destruir estos, sino que si los ignoraba morirían por falta de atención. Cuando te enamoras, estás atento. Le traes flores y dulces. Luego te casas, y si dejas las palabras tiernas y los regalos, tu romance se desvanecerá y finalmente llegará a su fin. Lo mismo es cierto para cualquier ceremonia externa que interferiría con tu acceso directo a Dios. Ignóralas y morirán por falta de conciencia. Pero si crees en los rituales, credos y ceremonias en el exterior, los mantendrás vivos, incluso hasta el final. En nuestro fabuloso mundo, Dios te amó tanto, individualmente,
que se entregó a ti de la manera más íntima. Lo hizo convirtiéndose en ti para que tú puedas convertirte en Dios. ¿Cómo puedo explicar que aunque soy uno con Dios, Él me envió? Que Él está conmigo, pero sigue siendo el Señor resucitado. Esto no tiene sentido para la mente racional, pero cuando Él me abrazó nos fusionamos completamente como una gota de tinta en un vaso de agua. Al ser enviado, no tuve pérdida de identidad, sin embargo me sentí como poder, el ser que me envió. Y cuando estuve en presencia del único Hijo de Dios, David, quien me reconoció como su Padre, sentí el amor del ser que me abrazó. Nadie puede ver a Dios, pues es invisible al ojo mortal, sin embargo, su presencia puede ser sentida. Es difícil explicar cómo Dios se fusionó completamente conmigo, y aún así me envió individualmente, sin pérdida de mi identidad. Lo siento, no como otro, sino como yo mismo. Sé que Él es el Señor resucitado. Que vino conmigo, como yo, sin embargo, también sé que sigue siendo el Señor resucitado. He intentado explicar esto para que pudieras captar el estado de ánimo y no tratar de entenderlo racionalmente, pero parece difícil para ti entenderlo. Es por eso que tengo muchas cosas que decir, pero no puedes soportarlas ahora, así que te alimento con leche. En mi propio caso, no puedo esperar a que llegue la mañana después de una visión para compartirla contigo. Alguien una vez dijo, siempre arrojas estas perlas a los cerdos, y yo respondí, no me encuentro con ningún cerdo. Comparto mis visiones con todos, y si no pueden aceptarlas, las dejarán, pero nada se perderá. Recogeré todos los restos y los volveré a poner para compartirlos una vez más. No puedo convertirme en el crítico y determinar quién debería escuchar qué. ¿Cómo sé quién está dispuesto a entregarse completamente a Dios? ¿O en qué grado se entregarán? Si no es hoy, un día todos se unirán a ese único cuerpo y se conocerán a sí mismos como el único Señor, un Espíritu, un Dios y Padre de todos. Esta mañana, mientras investigaba las palabras conocer y conocimiento, el impacto de las palabras adquirió un mayor significado. No pensarías que la afirmación, conocerás la verdad y la verdad te hará libre, denotaría un acto creativo, pero lo hace. Yo soy la personificación de la verdad que, cuando se conoce, te hará libre. ¿He estado tanto tiempo con ustedes y aún no me conocen? Si tan solo me conocieran, conocerían también a mi Padre. Un día conocerás la verdad de una manera íntima, momento en el cual Él dejará su huella en ti. Habiendo sido enviado como la imagen del Dios invisible, recibirás esta huella mediante una entrega completa y total del yo. Entonces, a su debido tiempo, esa imagen saldrá, porque yo estoy en ti y tú estás en mí, porque verdaderamente somos uno. La Escritura es el libro más creativo del mundo. No se basa en nada conocido por el hombre, sin embargo, es el único camino hacia la vida eterna. Si tuvieras una gran riqueza, fueras honrado por todos, votado como el hombre más guapo o la mujer más hermosa, ¿qué significaría eso comparado con conocer a Dios, lo que lleva a la vida eterna? Y esta es la vida eterna, conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, que es la personificación del poder creativo de Dios. Cuando Dios conoció al hombre, el poder creativo de Dios se personificó, así que cuando te encuentres con un hombre en el nivel espiritual, automáticamente te rendirás. Esta rendición incluso involucrará objetos, porque nada quedará fuera del templo de Dios. Todo Dios está en el hombre, pero en diferentes niveles basados en la disposición de uno a rendirse. Espero haber encendido tu curiosidad para que abras tu concordancia y sigas la palabra, conocer. Hay muchas palabras traducidas ahora que tienen un significado diferente, así que no des nada por sentado y verifica todas. La afirmación, conocer a Dios es vida eterna, significa tener una relación íntima con Dios para que Él entierre su imagen en ti. En ese momento Dios te da su vida, porque eres su emanación y sin embargo su esposa, hasta que pase el sueño de la muerte. En el capítulo 54 de Isaías, se te dice, tu hacedor es tu esposo, el Señor de los ejércitos es su nombre. Si tu hacedor es tu esposo cuyo nombre es el Señor de los ejércitos, ¿no eres tú su esposa? ¿Te entregarás completamente a Él como la esposa perfecta,
¿O te contendrás en el acto? En mi caso, parecía no tener elección. Fui llevado en espíritu a su presencia, y cuando me preguntaron, ¿cuál es la cosa más grande del mundo? Respondí sin dudarlo, fe, esperanza y amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Con eso él me abrazó y me fusioné completamente con él y ahora llevo el cuerpo de Dios, que es amor infinito. Mientras estaba en esa unidad, pero sin pérdida de identidad, fui enviado con el grito, abajo con los aristócratas. Dios, ahora vestido como poder infinito, poder sin compasión, me habló estas palabras: tiempo de actuar. Escuché las palabras. Presencié el evento, así que durante 30 años conté la ley. No conté la promesa, porque no la conocía hasta que di a luz al niño para dar testimonio del hecho de que yo y mi Padre, a quien los hombres llaman Dios, somos uno. Se necesita al niño para dar testimonio de la verdad de que yo, como individuo, conocía y me había vuelto uno con mi Padre. Dejando todo, Dios se une a su esposa, la que él impregna, quien luego da a luz la semejanza de Dios como el niño Cristo infinito. Siendo Dios el Padre, cuando tú y él se vuelven uno conscientemente, no eres tú el único padre. Puedes dar a luz al niño, sin siquiera saber que estás embarazada. Pero cuando lo das a luz, sabes que la unión de los dos está completa. Mientras creas que hay dos, tú y Dios, hay conflicto. Pero cuando se elimina la partición, te conoces a ti mismo como uno con Dios que te amó tanto que se convirtió en ti. Y cuando das a luz su imagen en la forma de su Hijo, sabes que ha terminado la obra que se propuso hacer en ti. Permíteme decirte, si el mundo se levantara en oposición a mis palabras, no me haría ninguna diferencia, porque mis palabras vivirán para siempre, mientras que todo lo que sucedió la semana pasada será olvidado. La historia humana y todo lo que el hombre ha logrado alguna vez resultará ser falso. Cada gran logro será modificado con el tiempo, muchas veces. Incluso los llamados hechos resultarán ser errores. Al final, todo será borrado, sin dejar rastro de haber estado presente alguna vez, porque lo único que es realmente para siempre, es lo que Dios está sacando de la humanidad, que es Él mismo. Así que al final no hay nada más que Dios, solo Dios. Pero en este mundo de César, si uno quiere más de sus frutos, que los tenga. Hace 8 años cuando Nixon se postuló contra Kennedy, un amigo mío le envió a Nixon mi disco fonográfico, en ese momento le escribió a la dama y le agradeció por ello, diciendo que había sido añadido a su biblioteca y que tendría muchos momentos de alegría escuchándolo. Ese año perdió las elecciones. 2 años después Nixon perdió su candidatura para gobernador de este estado, pero 4 años después su sueño se hizo realidad. Estoy bastante seguro, con su experiencia de escuchar su voz interior, que mi disco, que trataba sobre la ley y la promesa, despertó algo en él. En el disco, hablé de la diferencia entre pensar en tu deseo y pensar desde él. Cuando piensas desde el cumplimiento de tu deseo y duermes sintiéndolo como si fuera verdad, se convierte en un hecho. Esta es una técnica simple para obtener cosas en este mundo. Nixon no ganó por una enorme mayoría, pero ganó. Creo firmemente que no solo escuchó mi disco una vez, sino que lo reprodujo muchas veces. Cuando sabes exactamente lo que quieres, estás pensando en tu deseo. Da la vuelta a tus pensamientos y piensa desde su cumplimiento. Puedes pensar en lo que quieres y desearlo para siempre, manteniéndolo siempre fuera de tu alcance, pero cuando piensas desde su posesión, tu deseo es tuyo. Te mostraré lo que hago. Mientras estoy en Los Ángeles, pienso en San Francisco como a 600 millas al norte. Cerrando mis pensamientos a Los Ángeles, imagino que estoy en una habitación de hotel en San Francisco y pienso en Los Ángeles como a 600 millas al sur de mí. Cuando es posible, tomo una siesta corta en esa conciencia. Ahora, cuando abro los ojos me encuentro de vuelta aquí en Los Ángeles, sabiendo por experiencia que en un corto periodo de tiempo estaré físicamente en San Francisco. La persona promedio, creyendo que solo lo que se puede ver y tocar físicamente es real, pensará que estoy loco. Un hombre muy inteligente y maravilloso que asistía a mis reuniones en la ciudad de Nueva York,
una vez me dijo que disfrutaba escuchando mis palabras, pero cuando lo hacía, plantaba sus pies en la alfombra y sostenía los lados de la silla para recordarse a sí mismo la realidad y profundidad de las cosas. De lo contrario, se iría a algún mundo de ensueño. Llámalo mundo de ensueño si quieres, pero si hay evidencia de algo, ¿importa lo que otros piensen? Yo tenía evidencia de mi creencia y traté de compartir mis experiencias con él, pero él ni siquiera aprobaría su imaginación. No todos los que escuchan la verdad la creerán, aunque parezcan ser tan sabios a los ojos del mundo. Así que digo, aún tengo muchas cosas que decirles, pero no pueden escucharlas ahora. No estoy hablando de la ley. Marcos lo pone bastante simple: todo lo que desees, cree que lo has recibido y lo tendrás. Estoy hablando de la promesa y te insto a escudriñar las Escrituras, porque si lo haces me encontrarás allí. Y cuando me encuentres, sabrás, por experiencia, que tú y yo somos uno. Ahora entremos en el silencio.